Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Empecemos. Nuestro tema es la Revolución Cubana, socialismo y el embargo económico. La Revolución cubana fue el levantamiento de armas del movimiento revolucionario cubano que derrogó al gobierno y llevó al poder a Fidel Castro. La rebelión de inicio en 1953 y duró 6 años, hasta en 1959. La organización guerrillera logró imponerse sobre el ejército estatal. Una vez en el poder, Fidel Castro estableció una dictadura en Cuba en los primeros años de gobierno. Se había dedicado a transformar la economía y la sociedad cubana. Estatizó la economía y nacionalizó las principales industrias y empresas de servicios. Además, expropió los latifundios y repartió la propiedad de la tierra entre los campesinos. Estas medidas perjudicaron los intereses económicos que Estados Unidos tenía en Cuba, por lo que el gobierno norteamericano intentó derrocar el régimen revolucionario. En consecuencia, Castro se alió a la Unión Soviética, principal enemigo de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y acentuó los rasgos comunistas en el gobierno. Desde la Revolución cubana el país se mantuvo bajo un régimen dictatorial comunista tras la caída de la Unión Soviética en 1991. La economía cubana entró en crisis y se desató una época de hambruna y pobreza. Castro gobernó hasta el 2006, en el que delegó el poder de su hermano Raúl por problemas de salud y edad avanzada. Entonces, la Revolución cubana era considerada como un evento de importante nivel continental y mundial y se había convertido en un símbolo de las luchas antiimperialistas de América Latina y de los movimientos de izquierda revolucionaria. Las causas de la Revolución cubana fue impulsada por una serie de factores que incluían la profunda desigualdad socioeconómica, la corrupción política y el golpe de Estado que llevó a Fulgencio Batista al poder, el malestar social, la falta de oportunidades y la influencia de ideologías radicales también jugaron un papel muy importante. La desigualdad socioeconómica: existía una enorme diferencia entre la élite adinerada y la mayoría de la población que vivía en la pobreza extrema. La pobreza rural era muy común, con jornaleros sin tierra, malas condiciones de vida y el alto analfabetismo. En las ciudades, el desempleo era elevado y las condiciones de los pobres eran igualmente precarias. La corrupción política: el gobierno de Batista estaba plagado de corrupción, con escándalos generalizados que afectaban la confianza de la población. La percepción de la corrupción era endémica y que se toleraba e incluso se incentivaba por el régimen, que era contribuido por la indignación general. El gobierno dictatorial: el golpe de Estado de Batista en 1952 interrumpió el orden institucional y había sentado las bases para una dictadura que suprimió la democracia y los derechos civiles. Entonces, esta falta de legitimidad y la representación ejercida por el régimen fomentaron el descontento y el rechazo de la dictadura.
Su influencia de la ideología radical, las ideas revolucionarias, tanto racionalistas como socialistas, ganaron terreno en Cuba, especialmente entre los intelectuales y los jóvenes. Estas ideologías proporcionaron una base teórica para la resistencia contra el régimen y la lucha por un cambio social. El malestar social generalizado, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a la educación, la salud y la persecución de Cuba era una neocolonia. En Estados Unidos generaron un profundo malestar social que impulsó a la gente a buscar un cambio. La Revolución cubana fue un movimiento de protesta contra la dictadura de Batista, la corrupción generalizada y la desigualdad socioeconómica y la dependencia de los Estados Unidos. La combinación de estos factores creó un ambiente propicio para la revolución, que finalmente derrocó a Batista y llevó a una instauración de un gobierno revolucionario en 1959. El embargo económico era una medida de presión que restringe e impide el comercio de las transacciones financieras entre un país y otro, y entre un país y un grupo de países. Era una forma de sanción económica que buscaba modificar el comportamiento de un país o de un grupo, de países mediante la interacción de las actividades económicas. En términos más sencillos, un embargo económico implica las restricciones comerciales, la restricción financiera, sus objetos. Se prohíben la importancia y las importaciones de bienes y servicios entre los países afectados, se congelan los activos y se limitan las transiciones financieras entre los países afectados. Los embargos económicos también pueden ser utilizados para lograr objetos políticos como cambiar el comportamiento de un país o para proteger la seguridad nacional. Un ejemplo sería el embargo de Estados Unidos a Cuba, que Estados Unidos había mantenido un embargo contra Cuba que impidió a las empresas estadounidenses comercializar con Cuba y restringirse las transacciones financieras. La Unión Europea también ha impuesto embargos económicos y diversos países y entidades en respuestas a violaciones de derechos humanos, conflictos internacionales o impiculamiento de las leyes. En resumen, el embargo económico es una herramienta de política exterior que busca, mediante la comprensión económica, influir en el comportamiento de otros países. La definición de embargo en economía es que es una restricción comercial generalmente adoptada por un gobierno, un grupo de países y una organización internacional. Los embargos son restricciones al comercio internacional que adaptadas en una respuesta a políticas. Los embargos también han sido más eficaces para castigar a los países afectados que para obligarlos a modificar su comportamiento. Los embargos estadounidenses impiden el comercio en Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria, y las restricciones comerciales a Rusia y la Ucrania, que ocupaba por Rusia, que había tenido también un efecto muy similar. Entonces Estados Unidos también enfrentó un embargo petrolero árabe en 1973 y 1974 con su apoyo a Israel. Sigamos con cómo funciona un embargo. Los países utilizaban embargos para castigar y disuadir comportamientos
objetable sin recurrir a la fuerza militar. También a menudo, en respuesta a violaciones de derechos humanos y conflictos armados, un embargo ampliamente observado puede ser una herramienta poderosa, aislando al país afectado y negándole los beneficios del comercio internacional. ¿Cuáles serían las críticas de los embargos? Además de su limitada probabilidad de provocar un cambio de política en el país y un objeto en los embargos, se ha criticado que perjudican a las poblaciones sujetas a ellos sin tener ningún papel en el establecimiento y en la ejecución de las políticas aceptables. Cabe destacar que el embargo económico también internacional impuesto irá tras su invasión, que en 1990 fue un objeto de crítica por perjudicar más a los iraquíes más pobres y enfermos. Entonces, ¿qué países están sujetos a un embargo estadounidense? El comercio en Cuba, como Corea del Norte, Irán y Siria, están prohibidos por amplios embargos estadounidenses. Las restricciones estadounidenses en el comercio con Rusia y los territorios ucranianos bajo ocupación rusa también se ha restringido como un embargo. Entonces, ¿puede ser efectivo un embargo? Los embargos han sido más eficaces para castigar a los países afectados que para cambiar sus políticas, aunque el comercio se incluyó a las sanciones económicas a las que se distribuye haber impuesto Sudáfrica y poner fin a la apartheid. Las sanciones comerciales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania en el 2022 se atribuyen a las interrupciones a los suministros militares rusos.